La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Aquí estamos viendo la misma acción de los que estaban construyendo la Torre de Babel, pero que esa misma actitud la tuvieron los antidiluvianos que fueron barridos por el diluvio. Entonces, vemos que una generación entonces sale, muere, desaparece, y entonces surge otra generación que es la de los 3 hijos de Noé. Es decir, a través de ellos viene otra generación, pero que ya no tienen excusa, porque ya Dios había manifestado su poder y su grandeza. Es decir, Dios se había dado a conocer con todos los eventos que Él mandó y todas las cosas que Dios permitió. Por eso vemos que ya, como dice el apóstol Pablo, dice, se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal, por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos, cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Aquí vemos que ya Dios a los antidiluvianos pues lo entregó a la destrucción, al juicio que hizo cuando envió a Noé a predicarle por 120 años. Entonces, de igual modo, lo que están construyendo la Torre de Babel ya tienen un precedente de la ira de Dios, tienen un precedente de cómo Dios gobierna. Dios es soberano en el cielo y en la tierra, pero los hombres no quieren escuchar a Dios. Los hombres no quieren saber nada de Dios, se hacen necios en sus propios pensamientos, es decir, ellos quieren hacer las cosas a su manera, en rebeldía, hacer las cosas en contra de Dios, echando la ley de Dios por tierra, es decir, no quieren obedecer la santa ley de Dios, el mandato que Dios nos ha dado para que obedezcamos para vivir. Y vemos entonces que ya la degradación ha llegado a nuestros días. Hoy vemos las naciones están igual que en los tiempos de la Torre de Babel. Andan buscando edificar un movimiento mundial para echar la ley de Dios por tierra. Es decir, se están uniendo como en la Torre de Babel para echar la ley de Dios por tierra. Es decir, enterrar el 4º mandamiento del Santo Sábado para promulgar entonces una ley dominical que será la que regirá en el planeta. Vemos entonces que los planes hoy no son ya de Nimrod. Los planes de hoy en día son ya del papado. A través del Vaticano se está entonces gestando la gran alianza, la nueva Torre de Babel, el nuevo orden mundial, que fue el que comenzó allí con Nimrod en la Torre de Babel. Es decir, el nuevo orden mundial, no el que Dios había establecido, lo inició Nimrod en la Torre de Babel. Y ahora lo continúa el nuevo Nimrod, que es el Papa. Es decir, todo lo que se está haciendo ya sucedió. Todo lo que estamos viendo ya pasó, pero hoy se está repitiendo la historia.
ese movimiento de la Torre de Babel, hoy lo tenemos con nosotros disfrazado a través de ¿qué? Del ecumenismo, a través de Laudato Si, a través del Pacto Educativo Global, es decir, 3 grandes proyectos que unifican otra vez a la Torre de Babel para atraer a las naciones, para que le secunden, para atraer a los presidentes de las diferentes naciones, para que secunden estos proyectos que son del Vaticano y que son de la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del papado. Entonces estamos viendo una reedificación otra vez de la tiranía que tuvo Nimrod allí cuando esclavizó a los religiosos y esclavizó a los gobiernos de su época. De igual manera el papado también va a hacer lo mismo. Vienen con una gran tiranía. ¿Para qué? Para que todos le apoyen, para que todos sean uno, para que todos se unifiquen en la idea de promulgar la ley dominical, que será la ley para invalidar la santa ley de Dios. Mi hermano, hoy tú tienes que abrir los ojos, porque tenemos el nuevo orden mundial restablecido como lo fue en los tiempos de la Torre de Babel. Vemos entonces cómo se vuelve a reedificar de nuevo la misma idea, con la misma intención, levantarse contra Dios de pecado de mano alzada, es decir, levantar la mano contra Dios para decirle: tú no gobiernas aquí, aquí gobernamos nosotros. Se hacen necio en su propia opinión, es decir, hoy se hacen necio porque tienen su propia opinión. Hoy se hacen necio porque tienen su propio plan. Es decir, unen otra vez las naciones con los idiomas que Dios allí separó, allí en el Sinar, en la Torre de Babel. Esos idiomas hoy vuelven y se ponen de acuerdo. Allí se dividieron, allí salieron cada uno para su lugar como Dios quiso que fuera. Hoy entonces lo traen de nuevo, traen las lenguas otra vez y la unifican para rebelarse contra Dios. Entonces vemos cómo se reunifican otra vez las lenguas de todas las naciones a través del ecumenismo, a través del Laudato Si y a través del Pacto Educativo Global. Entonces, aquí vemos una reedición de la nueva Torre de Babel a través del nuevo orden mundial, que es lo que se está gestando y que en el 2030 la Agenda 2030 de la ONU lo pondrá en ejecución. Es decir, el gobierno mundial está a la vuelta de la esquina. El gobierno mundial ya está casi instalado. Ellos pues pusieron un plazo de 10 años, del 2020 al 2030, instalar el gobierno global, el gobierno que va a ejercer con tiranía y contra Dios, porque van a invalidar su ley. Ese nuevo orden mundial traerá la destrucción del planeta. Es decir, están ellos mismos fraguando su propia destrucción conjuntamente con Satanás y sus ángeles. Ellos mismos están cavando su propia fosa, su propia tumba. Ellos están planeando su misma muerte, porque Dios no lo va a dar por inocente, porque aquí dice la palabra de Dios que Dios siempre se ha manifestado y ha dado siempre el indicio de cuando Él quiere que se arrepientan y vuelvan al buen camino. Lo han hecho al revés, se han ido por el camino extraviado, siguen la senda del diablo, siguen la senda de Satanás. Y por eso lo vamos a leer ahora en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicense. Vamos a leer textualmente lo que dice Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3 y 4. Vamos a leer lo que dice Tesalonicense. Dice así, capítulo 2,
versos 3 y 4, el hombre de pecado surgirá dentro de la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos ya el hombre de pecado, que está simbolizado por el papado, por la Iglesia Católica Romana. Es decir, el hombre de pecado es un sistema, ahí está el papado. Pero el hijo de perdición es Satanás, que se perdió cuando fue lanzado del cielo a la tierra, cuando desobedeció a Dios y allí violó la ley de Dios, violando el 10º mandamiento que dice: no codiciarás nada de tu prójimo. Es decir, Satanás codició el trono de Cristo, el trono de Jesús. Satanás lo codició y fue lanzado del cielo a la tierra, y la tercera parte de los ángeles con él. Vemos entonces que aquí la carta de Tesalonicenses nos está diciendo que el hombre de pecado es el sistema papal. Es decir, estamos viendo que aquí ya se identifica al hombre de pecado, que es el sistema papal. Pero también vemos que el hijo de perdición es Satanás. Es decir, Satanás peca contra Dios en el cielo y por eso se pierde. Y dice en el verso 4 que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios. Satanás se opone contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Entonces estamos viendo que Satanás es el gran opositor, pero usa un sistema. ¿Y qué sistema está usando Satanás para oponerse a Dios? Está usando la Iglesia Católica Apostólica Romana. A través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Satanás se manifiesta al mundo y se opone a todo lo que se llama Dios. Porque la Iglesia Católica es una iglesia de idolatría, una iglesia que adora a los santos, una iglesia que cree en la inmortalidad, es decir, que ellos son inmortales, cuando el único inmortal es Dios. Practica el espiritismo porque cree que los muertos vuelven a vivir otra vez y que le salen a su familia, es decir, que los muertos vuelven y salen otra vez. Eso se llama espiritismo, y la Iglesia Católica practica eso cuando le hace una misa a un muerto, cuando le hace 9 días de rezo a un muerto. Eso es espiritismo. La Biblia dice en el capítulo 9, verso 5, libro de Eclesiastés, dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, hasta su memoria quede en el olvido, también su amor y su odio perecieron ya. Entonces, todas estas prácticas de la Iglesia Católica Apostólica Romana la llevan a ser la gran opositora de Dios. Ellos se oponen a la doctrina y a lo que Dios enseña a través de su palabra, porque ellos no creen en la Biblia, ellos creen en el magisterio de la Iglesia, y el magisterio de la Iglesia no puede estar por encima de la Santa Biblia, la palabra santa de Dios. Y ellos le hacen oposición a Dios, también enseñando sus doctrinas falsas, dándole a beber su vino de fornicación. El vino de Babilonia lo tiene embriagado, están borrachos, porque Babilonia le ha dado a beber de sus doctrinas, le ha dado a beber de su vino que está fermentado y que lo está envenenando. Seguimos leyendo en el capítulo 2, verso 4, que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. El Papa dice ser el vicario de Cristo. Él dice ser el sustituto de Cristo en la tierra. Es decir, él está plagiando al Espíritu Santo. El vicario que está en la tierra y que fue dejado por Jesús es el Espíritu Santo.
Dios no ha dejado ningún hombre para que le represente con el título de él en la tierra. El Papa entonces está usurpando solamente todas las cosas que pertenecen al Espíritu Santo. El Papa se le ha atribuido como representante de Dios en la tierra. Esa es una gran blasfemia. Ese es un pecado de mano alzada. El Papa se ha rebelado contra Dios de manera que hoy en día vemos esta gran oposición a través de estos proyectos, como es el ecumenismo, que todos sean uno, como es el proyecto de Laudato Si, salvemos el planeta, y el proyecto educativo que va en torno a la educación mundial, es decir, movimientos y proyectos que van en contra de Dios, que no están a favor del cielo. Hoy lo están practicando a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El Papa no representa a Dios en la tierra. El Papa es un pecador. Lo dice la palabra de Dios. Por cuanto todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay uno solo. Entonces, si no hay un solo hombre en la tierra que no haya pecado, ¿por qué el Papa quiere entonces erigirse como el vicario de Cristo, como el representante de Dios, cuando ya el Señor dejó el día del Pentecostés al Espíritu Santo para que dirigiera su obra aquí en la tierra? La obra del Espíritu Santo está dirigida por Él en la tierra. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado y arrepentimiento para venir a los pies de Cristo. Hoy yo te digo, hermano, no creas en hombre. Lo dice el libro de Hechos capítulo 5, verso 29. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Jeremías 17:5 te dice: maldito es el hombre que cree y confía en el hombre y se apoya en él. Hoy las naciones están creyéndole al Papa y hoy se están uniendo en torno a sus proyectos y están llevando a cabo la rebeldía que va a llevar a la destrucción del planeta. Hoy te hablamos, hoy te exhortamos a que salga de ahí, pueblo mío. Sal de esa confusión. Sal de Babilonia, abandona ese sistema. Te están engañando, te van a llevar a la destrucción. Dios te dice: sal de ahí, pueblo mío. Capítulo 18, libro de Apocalipsis. El llamado del Señor es que salga de esa confusión en la que tú estás metido hoy en día, llevándote de los hombres y oyendo esa campana que no tiene sonido certero. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, libro de Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Aquí está Nimrod resurgiendo, saliendo de la ceniza, de la destrucción, después que fue vencido por el mismo Dios en la Torre de Babel. Hoy Él se levanta de las cenizas para llevar a cabo su gran movimiento ecuménico, para llevar a cabo su gran alianza diabólica. Oiga lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Aquí habla de que ese sistema, el sistema papal, iba a recibir una herida mortal en el año de 1798, cuando el general Berthier entró al Vaticano y destituyó al Papa. Es decir, ahí sufrió una herida mortal en el área civil. Es decir, se le quitaron los controles civiles que tenía el papado. La gran alianza del papado con los gobiernos era que ellos podían gobernar en el área civil, ellos podían quitar y poner reyes, ellos podían tumbar gobiernos y poner gobiernos. Pero esa herida se produjo en el año de 1798, cuando fue destituido el Papa
y entonces recibió una herida mortal. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 3 en adelante, dice: y una de sus cabezas parecía herida de muerte. ¿Cuál cabeza fue herida? La cabeza del área política, es decir, del mandato civil político que tenía el gobierno del papado. Le fue quitada cuando sufrió esta herida mortal. Dice: pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Entonces está hablando de una herida mortal, pero no de muerte para quedarse ya definitivamente muerto. Porque dice que también su herida iba a sanar. Y esa herida sanó o comenzó a sanar en el año de 1929, cuando el gobierno de Mussolini le devolvió al Vaticano todo el mandato civil y le devolvió todas sus tierras y todas sus pertenencias. Es decir, ahí comenzó a sanarse la herida de muerte que sufrió en el 1798. ¿Cuándo comienza a recuperarse de nuevo? En el año de 1929, cuando el gobierno de Mussolini pues le devolvió al Vaticano toda la autoridad para volver a gobernar el planeta. Y dice: y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿A quién adoraron en la tierra? A Satanás, el diablo. Ese es el nombre que le da Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9. Le llama el gran dragón, la serpiente antigua y Satanás. Es decir, está hablando del diablo. Dice que adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. La bestia es el sistema papal. Estamos hablando de un imperio, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un sistema. No estamos hablando de un animal, estamos hablando de un sistema. Ese sistema es el sistema papal, que se le llama en Apocalipsis la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y le fue dada autoridad de obrar 42 meses. Es decir, por un periodo de 1260 años, la Iglesia Católica Apostólica Romana, oiga bien este dato, comenzó a perseguir al pueblo de Dios por 1260 años, que se está hablando de 42 meses de tiempo y la mitad de un tiempo, que es un periodo de 1260 años proféticos. Es decir, la Iglesia Católica a través de la Inquisición iba a perseguir al pueblo de Dios, al pueblo remanente. Entonces vemos que Dios le permitió a la Iglesia Católica que causara esta gran masacre, matando a más de 50 millones de cristianos en el planeta, en el nombre del Señor Jesús. Es decir, en el nombre de Satanás lo mataban, no en el nombre de Dios. Porque el sexto mandamiento de la santa ley de Dios dice: no matarás. Es decir, Dios no puede dar esa orden de que se mate al cristiano porque ya ha confesado seguir a Dios y guardar su ley y su santo sábado. No se le puede dar esa orden de parte de Dios para que hagan eso. La dio el diablo, la ordenó Satanás a través del sistema católico apostólico romano. Es decir, Satanás obra. Oiga bien, Satanás obra a través del papado. Ahí está la silla de Satanás en el planeta. Ahí está su búnker. Ahí está su gobierno. Ahí está gobernando conjuntamente con el sistema papal. Satanás
está dirigiendo todo en la tierra. Él es el gran propulsor del ecumenismo. Él ha reunido a todas las religiones en torno al ecumenismo, que todos sean uno, en honor al diablo, es decir, en unificación a Satanás. Laudato Si, oiga bien, también es una encíclica para unir a la sociedad civil, para que salvemos el planeta, pero con la idea de promulgar la ley dominical. Es decir, esta idea de Laudato Si termina con la eliminación del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, la eliminación del sábado, es decir, una trampa del diablo. No es un proyecto factible para el cielo, es un proyecto contrario a Dios. Tenemos también el proyecto del Pacto Global Educativo, que busca que se saque a Dios de las familias, es decir, que no se hable nada del Dios genuino. Cuando se niegan los mandamientos de Dios, esa familia ya no puede ser una familia que va al cielo. Es una familia que ya ha sido encadenada por el diablo para ir al abismo. ¿Por qué? Todo el que niega la ley de Dios está negando al cielo, está negando al mismo Dios y a su trono. Entonces, el pacto educativo es sacar todo lo que sea palabra de Dios, sacarla de los lugares donde ellos tienen el control educativo. Sus niños no van a ser educados con el temor a Dios. Sus hijos van a ser guiados por jesuitas. Es decir, ellos están dirigiendo todo el sistema educativo. Ellos están dirigiendo todo el sistema religioso. Ellos están dirigiendo todo el sistema político civil. Los jesuitas están haciendo su trabajo en todos los lugares y ellos están dirigiendo dentro y fuera. Es decir, este gran movimiento que es presidido por Satanás mismo está pues metido en la iglesia, está metido en los gobiernos, está metido en la educación. Es decir, los jesuitas es el gran movimiento del papado que está trabajando para derogar la santa ley de Dios. Abre los ojos, mi hermano. Tú tienes que saber quiénes te dirigen. Tú tienes que saber quiénes son los genuinos. Lo que no hablan según lo que dice el libro de Isaías, capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Es decir, abre los ojos, porque hoy proyectos que aparentemente pueden ser saludables para la iglesia, pueden ser saludables para los gobiernos, pueden ser saludables para la educación, no son más que una trampa del diablo para llevar a cabo su gran obra, para llevar a cabo la reconstrucción de la Torre de Babel en rebeldía contra Dios, imponer un gobierno mundial, lo que será el nuevo orden mundial, que será un gobierno tirano, que no será dirigido por el Papa, no será dirigido por el Vaticano, será dirigido por el mismo diablo. Óigalo bien, Satanás va a tener la oportunidad de gobernar el planeta. Dios le va a dar esa oportunidad a Satanás, pero será su perdición, porque será lanzado al lago de fuego. Es decir, Satanás procura hacer esto, pero él va camino al abismo. Vamos a leer entonces en el capítulo 14, libro de Apocalipsis. Vamos a ver cuál es la recomendación que Dios nos da para la salvación y la vida eterna. ¿Qué nos recomienda Dios? ¿Cuál es el distintivo de los genuinos seguidores de su gobierno? Apocalipsis capítulo 14, verso 12 y 13, te dice quiénes son. 3 distintivos de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, no la fe en un hombre, no la fe en el Papa, no la fe en un talismán, no la fe
de un Islam, la fe en Cristo Jesús. Es decir, tú tienes que tener la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Si tú no crees en las profecías, tú andas en tinieblas y no verás la verdad, porque no la va a poder entender ni conocer, porque es a través del don profético que Dios nos enseña y nos desvela la verdad de lo que está sucediendo hoy en el planeta, de lo que está pasando en el mundo hoy. Dios nos revela a través del don profético todo lo que está pasando, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está diseñando, planes diabólicos, planes en contra de Dios para llevar al hombre a la perdición. Pero oye lo que dice el verso 13, para que entienda que Dios te ama y que todavía Él tiene sus brazos abiertos para darte la salvación y la reconciliación con el cielo. Verso 13 dice: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras le siguen. Aquí vemos una promesa maravillosa. Aquí vemos que el Señor nos está diciendo que aunque maten tu cuerpo, no importa que lo maten, témele al que quiere matar tu alma. Es decir, que te quiere matar en espíritu, que te quiere quitar la fe, que te quiere quitar el creer en Cristo Jesús. Tú tienes que tener mucho cuidado, porque hoy te están desviando de los planes de Dios. Hoy tú tienes que volver al redil, tú tienes que volver a los pies del Maestro. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Ven ahora a los pies de Cristo. Dile: sí, Maestro, creo en tu palabra, confío en tu salvación y espero por ti, porque tú eres el único Dios en el que creo y confío. Gracias por estar con nosotros y por estar en este estudio, que te sirva de reflexión para que entienda que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Que tú debes prepararte. Ahora es el día, hoy es el día de buena nueva. Será hasta el domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite.